Pues enhorabuena, reciban un cordial saludo a través de este medio y pues quiero compartirte en esta hora un tema bien importante. Dice en la palabra de Dios, bueno, parte de mi prédica lo tomé de un versículo y dice, alcanza la madurez. Es importante que como cristianos lleguemos a una madurez espiritual. Obviamente la madurez va a través del crecimiento, ¿verdad? De un crecimiento espiritual, que es lo que necesitamos como hijos de Dios. Y aquí en Primera de Pedro 2:1, dice la palabra de Dios algo bien importante. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 2:1, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Algo bien importante aquí está diciendo, para que crezcáis para salvación. Dice que tenemos que desear la leche espiritual. ¿Cuál es la leche espiritual? Es la palabra de Dios. Y la tenemos que desear para nuestro crecimiento, para que vayamos creciendo y cuando llegamos a ese crecimiento, lleguemos a la madurez. Pero algo bien importante que dice en esta palabra, que es para salvación. O sea, para un requisito bien importante para la salvación es que crezcamos, que seamos maduros en la fe. Y me puedes acompañar por favor a Jeremías 1:4, allá en tu Biblia, Jeremías 1:4. Y dice algo bien importante aquí en el libro de Jeremías, dice 1:4, dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor, Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Y dice algo bien importante, es una promesa de parte de Dios que dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová de los ejércitos. No temas, no tenemos que tener temor. Y algo bien importante que yo te quiero compartir en esta hora es que no nos quedemos como niños, no nos quedemos como bebés. Tenemos que llegar a la madurez, tenemos que ir creciendo poco a poco. Entonces aquí en la palabra de Dios en Jeremías dice que antes que nos formase Dios, Él ya nos conocía. Mi amado, Él ya te conocía antes que te formó. Y dice algo bien importante, segundo punto, antes que nacieras, Él ya te santificó. Antes de que naciéramos, Él ya nos santificó. Y yo puse aquí en mi meditación, y por no haber un crecimiento en la iglesia, en la vida de las personas, ponemos como pretexto, soy un niño, no sé hablar, pero en esta escritura dice, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú. Dile al que está junto de ti, si estás viendo este video, dile, irás tú y dirás todo lo que te mande. Iré yo y hablaré todo lo que me mande el Padre. Algo bien importante que acá dice, soy niño, no sé hablar. Pero déjame decirte, mi amado, que si tú le pides a Dios, le pides al Espíritu Santo que te dé la sabiduría, el entendimiento para poder predicar su palabra, Él te la va a dar. Él te la va a dar y de verdad, yo te animo a que
No te quedes como estás. No te quedes como estás en ese nivel de fe. Yo no sé qué nivel de fe tengas, pero tenemos que ir de escalón en escalón, de escalón en escalón. Y dice Dios en Primera de Corintios 2:6, acompáñame por favor ahí a Primera de Corintios 2:6. Algo bien importante que habla aquí la palabra de Dios. Un requisito bien importante para alcanzar esa madurez es la sabiduría. Vamos a escuchar lo que dice acá en Primera de Corintios 2, versos 6 y 7. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Ahí va la primera parte de este título, de este tema. Para los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Tú podrías decir, yo no sé hablar, no tengo la sabiduría, pero la palabra de Dios dice que si estamos faltos de sabiduría, que la pidamos al Espíritu Santo y Él nos las va a dar. Y esta escritura está en Santiago, en el libro de Santiago, dice que nosotros si somos faltos de sabiduría, que se la pidamos a Dios. Y la sabiduría que tú le vas a pedir a Dios no es la sabiduría humana, no es la sabiduría de este siglo, es una sabiduría totalmente, completamente especial. Es la sabiduría que nos va a dar el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué dice acá? Que los que hablamos sabiduría hemos alcanzado la madurez. Eso es lo que dice aquí en esta palabra. Y pues es bien importante, de verdad, yo te animo a que si tú quieres compartir la palabra de Dios, quieres hablar las cosas de Dios, de verdad, pídele al Espíritu Santo que te dé esa sabiduría, que te revele la sabiduría, pero de parte de Dios. Y para esto, vamos a ir, por favor, al libro de Hebreos, 5:11. Hebreos 5:11. Dice la palabra de Dios en Hebreos 5:11, dice, acá yo te voy a dar en esta hora 3 puntos bien importantes. 3 puntos bien importantes que yo saqué de este tema. Yo sé que a lo mejor hay más, pero para mí me llamó la atención mucho estos 3 puntos. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. El primer punto es, nos hemos hecho tardos para oír. Muchas veces nos han mandado a predicar la palabra de Dios o nos han invitado a predicar la palabra de Dios, pero nos hacemos que no escuchamos. Nos hacemos que no escuchamos y no lo queremos hacer, o sea, no lo queremos hacer. Entonces dice aquí que somos tardos para oír. Y dice en el 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Cuánto tiempo nos han estado hablando? ¿Cuánto tiempo has estado en la congregación, en la iglesia? A veces llevamos más de 20 años y no hemos alcanzado la madurez. No hemos alcanzado la madurez y aquí la palabra de Dios dice, teniendo que ser ya maestros, o sea, ya es tiempo de que tenemos que estar preparados. Un maestro es el que enseña la palabra de Dios. Tenemos que ser maestros. Y no te digo nada más que seas maestro aquí en la iglesia, sino que seas maestro allá afuera, allá con las personas que no conocen de Dios, que seas tú el que les enseñe, que seas tú el que les predique, no que te prediquen a ti,
sino que tú les prediques con tu testimonio, con tu ejemplo, con lo que Dios ha hecho en tu vida. Entonces, algo bien importante que aquí está hablando la palabra de Dios, dice, quisieran que se les vuelva a explicar desde el principio de los primeros rudimentos, y dice algo bien importante: tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Mi amado, no nos podemos quedar como bebés, que nada más nos estén dando el biberón, que nada más me estén apapachando, que nada más me estén saludando. De verdad, mi amado, tenemos que ir a predicar la palabra de Dios, tenemos que ir a enseñar la palabra de Dios a los que no lo conocen. Y principalmente pues en tu casa tienes a tu familia, tienes alumnos a los que tú les puedes enseñar la palabra de Dios. En nuestros hogares también lo podemos hacer. Entonces dice acá que tenemos necesidad de leche y no de alimento sólido. Vamos a pasar al 13, dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra. Es el segundo punto que yo te quiero dar. No seamos inexpertos en la palabra de Dios. No participemos solamente de la leche espiritual. No nos quedemos como bebés, no nos quedemos como niños, que nada más queramos que nos estén arrullando, que nos estén apapachando, que nos estén bendice y bendice y bendice, y nosotros no hagamos nada, nos quedemos como niños, ¿verdad? Entonces, debemos de alimentarnos del alimento sólido, ¿verdad? Dice aquí en la palabra de Dios, porque si nos alimentamos de leche nada más, nos vamos a quedar niños, ¿verdad? Y dice en el 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. El tercer punto, para los que han alcanzado madurez, es el alimento sólido. Y el alimento sólido es en todo lo que tú vas a participar, lo que es de Dios. El alimento sólido es cuando tú tomas un curso, es cuando tú te preparas, es cuando oras, cuando tienes ese tiempo de lectura de la palabra de Dios. Ahí es cuando viene ese alimento sólido. No se trata de nada más ser bendecido y quiero más y denme más y yo no estar haciendo nada. Tenemos que tener este alimento sólido, que empezamos a comer más, pero un alimento sólido que es la palabra de Dios. Entonces yo te animo, mi amado, a que de verdad alcancemos la madurez, lo que dice acá, ¿verdad? Dice, han alcanzado la madurez, dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuando tú ya eres maduro, ya tienes el discernimiento entre el bien y el mal. Ya sabes qué te conviene y qué no te conviene. Porque déjame decirte que la inmadurez nos va a llevar a cometer muchos errores en la vida. Muchos errores. La inmadurez nos va a hacer inexpertos. No podemos predicar la palabra de Dios por la inmadurez que hay. Y en esa inmadurez pues entra lo que es pecado, maldad, tantas cosas malas. Entonces yo te animo, mi amado, a que no te conformes con solamente leche, sino que tienes que comer alimento sólido. Y para esto, por favor, quiero que me acompañes, por favor, al libro de Mateo 21. Mateo 21. Mateo 21, 28. Vamos a ver una parábola aquí, de verdad bien importante, y a veces llegamos a actuar de esta manera. Yo veo una inmadurez en estos dos varones, hijos del dueño de la viña. Veo una inmadurez en ellos, porque nuestra respuesta como hijos de Dios tiene que ser sí, tiene que ser amén. Dice aquí en la palabra de Dios, dice Mateo 21,
21-28. Dice, parábola de los dos hijos. Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Hoy la palabra de Dios te está diciendo, el Rey de Gloria te está diciendo, hijo mío, trabaja para mi reino. ¿Cuál sería tu respuesta? No quiero, pero después arrepentido sí voy. Mi amado, la palabra se hizo para amonestarnos y la palabra de Dios nos está diciendo cómo actuaron estos dos varones, hijos del dueño de la viña. ¿Cómo actuaron? Yo te pregunto, ¿cuál va a ser tu aptitud? ¿Cómo vas a actuar? Dice en el 30, y acercándose al otro hijo, le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre, de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Es importante, de verdad, que nosotros, nuestro sí sea un sí. Y no le juguemos como estos dos varones que uno dice, no voy, no quiero, pero después se arrepiente y dice, no, pues sí voy porque pues es mi padre, me va a quitar la herencia, no sé qué sintió, pero dijo, arrepentido, dijo, sí voy. Y el otro dice, sí voy, pero no fue. Uno afirma que no, el otro afirma que sí, y de verdad, para mí no había una madurez en ninguno de los dos. Porque nosotros ahora como hijos de Dios tenemos que decir sí, sí voy, sí predico, sí participo, sí apoyo. Esa tiene que ser nuestra respuesta. Entonces yo te animo, mi amado, a que nuestra respuesta sea así, que no actuemos todavía como niños, que nuestra respuesta siempre sea sí, y que le sirvamos a Dios de verdad con un corazón agradecido por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y en esta tarde yo te hago una pregunta. Si Dios te dijera hoy, hijo, trabaja en mi reino, hijo, ve y lleva las buenas nuevas de salvación, ¿cuál va a ser tu respuesta? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Sí voy, amén, así es. Tenemos que declarar y hacer las cosas. Entonces yo te animo, mi amado, a que no ignoremos, a que no nos quedemos de verdad en ese nivel que estás, en ese nivel de fe, sino que vayas creciendo, que vayamos creciendo para alcanzar la madurez. Que la finalidad de todo esto sea alcanzar la madurez para obviamente obtener la salvación. ¿Se necesita? Sí. Dice la palabra de Dios yo puse acá unos puntos, puse los puntos de la madurez y unos puntos de la inmadurez. Y puse que la madurez en la vida de las personas reflejan esto, reflejan obediencia, reflejan sabiduría, crecimiento, son participativos, se preparan, permanecen, no se desaniman. Y la inmadurez, las personas que viven en inmadurez son inconstantes, ignoran las cosas de Dios, no obedecen, no participan, todo critican, ponen pretextos, se desaniman, murmuran. Déjame decirte de verdad, mi amado, que la madurez se va a reflejar en tu vida. Y la madurez se va a reflejar en tu actitud, en mi actitud. La madurez se va a reflejar en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de servirle a Dios. En varias formas vamos a mostrar qué tan maduros somos. ¿Sale? Entonces yo te animo, mi amado, a que no ignores la palabra de Dios, que aceptemos el llamado, el mandato de parte de Dios
ve a trabajar en mi reino, ve a trabajar para mi reino, ve a establecer mi reino en la vida de las personas. Qué padre, de verdad. Entonces, alcancemos esa madurez. Y yo quiero en esta hora orar porque de verdad alcancemos esa madurez. Pues Padre bendito, Dios todopoderoso, en el nombre de Jesús en esta hora, yo le doy gracias, Padre, por este tiempo, por esta predicación. Ciertamente necesitamos alcanzar la madurez. Padre, yo oro por todo aquel que está viendo este video, esta prédica a través de este medio. Oro, Señor, que allá en sus hogares, Señor, su presencia descienda de lo alto con poder, Señor, y abra su entendimiento para poder entenderle a su palabra. Gracias le doy, Padre, en esta hora. Yo bendigo a todas las personas que ven estos medios, declarando, Señor, que usted les visitará. Visíteles, Padre, llénelos de su presencia. Que sea usted su pronta respuesta, Padre. Yo le doy gracias en esta hora, declarando, Señor, que usted dará ese crecimiento espiritual para llegar a la madurez. Gracias, Padre bendito, en esta hora. Reciba todo el honor y toda la gloria en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues que Dios te bendiga, mi amado, y de verdad, esfuérzate para alcanzar esa madurez. Que Dios te bendiga y hasta luego.